Hermanos, hoy 6 de noviembre la Iglesia en España celebra la conmemoración de los mártires del siglo XX en España. En el aniversario de la beatificación en 2007 del grupo de 498 mártires de España en época de la Guerra Civil, se conmemoran litúrgicamente en esta fecha todos los mártires, santos y beatos, que dieron en España en el siglo XX su testimonio de fe. Nuestros hermanos mártires del siglo XX en España mantuvieron su adhesión a Jesucristo de manera tan radical y plena que les permitiese derramar su sangre por él. Entre ellos estaban obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, católicos, padres de familia, laicos, que en el amor a Cristo y en el oponerse a apostatar de la fe o renunciar a la fe, tuvieron que entregar su vida y su sangre por Jesucristo. Entre estos mártires, la liturgia de hoy destacan a los santos Pedro Poveda, presbítero diocesano y fundador de la institución teresiana, e Inocencio de la Inmaculada, pasionista, religioso pasionista. Pasamos al primero de ellos, San Pedro Poveda Castroverde, presbítero, mártir, fundador de la institución teresiana. San Pedro Poveda nació en Linares, Jaén, el 3 de diciembre de 1874. Ya de niño sintió atracción por el sacerdocio. Ingresó en el seminario de Jaén y concluyó los estudios en el de Guadix, diócesis en la que recibió el presbiterado en 1897. Comenzó su ministerio en el seminario y la atención pastoral a los que vivían en las cuevas que rodeaban la población, creando una verdadera escuela para ellos. Nombrado canónigo de Covadonga, se ocupó de la formación cristiana de los peregrinos y comenzó a escribir libros sobre educación y la relación entre la fe y la ciencia. Así, a partir de 1911, con unas jóvenes colaboradoras, comenzó la fundación de academias y centros pedagógicos que darían inicio a la institución teresiana. Se trasladó a Jaén para consolidar la misma institución, que recibiría allí la aprobación diocesana y después, estando él ya en Madrid como capellán real, la aprobación pontificia. Sacerdote prudente y audaz, pacífico y abierto al diálogo, entregó su vida por causa de la fe en la madrugada del 28 de julio de 1936, identificándose así: soy sacerdote de Cristo, ante quienes le conducían al martirio. Fue beatificado por su santidad Juan Pablo II el 10 de octubre de 1993 y canonizado por él mismo en Madrid el 4 de mayo de 2003. El otro santo mártir del que la liturgia nos pone hoy su nombre es San Inocencio de la Inmaculada. Por otra parte, el martirio de San Inocencio de la Inmaculada se sitúa en Asturias, en el contexto histórico de la llamada Revolución de Asturias, de octubre de 1934. Esta revolución fue un intento de grupos políticos de izquierdas de ensayar en España una república socialista al estilo de la URSS de entonces, actual Rusia. Fue preparada con minuciosidad para toda la nación. Los desmanes se multiplicaron, destruyeron muchos lugares de culto, como la Cámara Santa de Oviedo, en la catedral, donde está el paño que cubrió el rostro de Jesús, el sudario. Sobre todo en las cuencas mineras, la violencia fue enorme. Más de 1000 muertos llevaron el luto a la región. Entre ellos fueron asesinados por odio a la fe 34 sacerdotes y seminaristas. Los hermanos de la comunidad de Turón, que eran hermanos de La Salle, como represalia por haber enseñado la religión y haber llevado a los alumnos a misa, tuvieron que ser sacrificados. Esto recuerda al Imperio Romano, tan distante en el tiempo, pero tan idéntico en la maldad. Los desórdenes se iniciaron en la madrugada del 4 de octubre.
Ese día los hermanos fueron detenidos al amanecer, con el padre pasionista Inocencio de la Inmaculada, que con ellos se hallaba. Junto con los 3 sacerdotes de la localidad y otros prisioneros, quedaron encerrados en una casa del pueblo improvisada, a modo de cárcel. El edificio del colegio fue requisado y se destinó a sede del Comité Revolucionario. San Inocencio de la Inmaculada fue uno de estos mártires de Asturias. Él nació en el Valle de Oro, Santa Cecilia, en Mondoñedo, provincia de Lugo, en Galicia, y se le dio por nombre Manuel. Se llamaba Manuel Canoura Arnau. En 1887, en el seno de una familia de campesinos modestos, ingresó en los pasionistas de Mondoñedo, cuando tenía 14 años, con un gran entusiasmo, a pesar de cierta oposición de la familia. A los pocos meses fue destinado a Deusto, en Bilbao. De aquí, después, al Colegio Seminario de Peñafiel, en Valladolid. En 1904 comenzó su noviciado en Deusto, donde se entregó a la oración y a la fraternidad, vivida y sentida con gran espíritu de servicio y sacrificio. En 1905 emitió su profesión religiosa. En 1913 fue ordenado presbítero en Oviedo. Desde entonces comenzó una vida de intenso apostolado, en la que cabe destacar su dedicación a la docencia como profesor de teología, filosofía y literatura en todas las casas en las que fue destinado: Corella y Daimiel. Su último destino fue Mieres, en la provincia asturiana, en el Principado, en 1934. Su vida fue una auténtica dedicación a la juventud. Fue arrestado en la comunidad de Hermanos de la Salle de Turón en 1934 por haber prolongado su estancia a causa de una petición que se le hizo de confesar a unos niños en una escuela cercana, el Colegio de Nuestra Señora de Covadonga, para celebrar la Eucaristía del primer viernes de mes. Fue martirizado por el terrible delito de hablar a los niños de Dios Padre, de contarles que Cristo había dado su vida por nosotros y explicarles el primer mandamiento, en el que nos tenemos que amar todos, porque amar a Dios sobre todas las cosas conlleva inseparablemente amar al prójimo, incluso a los enemigos. Allí, en Mieres, 1964, fue fusilado. Pues le pedimos la intercesión de San Pedro Poveda y San Inocencio de la Inmaculada y de todos los santos mártires del siglo XX en España que intercedan por nosotros. Santos mártires de España, rogad por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!